Hoy en día es muy común escuchar de la violencia familiar y a raíz de la pandemia por COVID-19 han aumentado las cifras. Y no solo en México, sino en todo el mundo. ¿Qué les parece si vamos a ver esta información? Para hablar sobre la violencia en las familias, es importante pensar a la familia como una estructura sistemática que configura a cada uno de sus miembros para poder funcionar en sociedad. La familia es la unidad básica de socialización en el amor. Provee a sus integrantes de las habilidades socioemocionales para funcionar en sociedad. En el contexto actual, a partir del mes de marzo de 2020, una vez que el gobierno mexicano tomó la decisión de paralizar las actividades económicas y sociales para llevar a cabo un confinamiento por más de 70 días, comenzaron a darse algunos fenómenos sociales en relación con la violencia, pues este fenómeno incrementó en todas sus variables, desde el robo a mano armada hasta en los hogares de las y los mexicanos. En el caso de México, las estadísticas estuvieron al alza. Sin embargo, muchas de las autoridades hicieron caso omiso en estos fenómenos colaterales producidos del confinamiento. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró el fenómeno de la violencia doméstica como un problema de salud pública, producto del confinamiento a causa del coronavirus, y exhortó a las autoridades estatales a prestar atención al asunto, a dar seguimiento puntual de las denuncias y a proteger a las víctimas. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Voces. Soy Erika Lozano y el día de hoy estaremos hablando de violencia familiar durante el confinamiento. El día de hoy nos acompaña Alejandro Ballesteros. Él es psicólogo. Bienvenido. Muchas gracias. Recuerdo cuando estaba chiquita, que iba en secundaria, en prepa, que nos ponían los maestros a hablar sobre violencia. Pegábamos la monografía y era algo que veíamos muy lejano. Y hoy en día siempre conocemos a alguien que es violentado en las noticias. ¿Qué es la violencia, Alejandro? Claro. Bueno, hablar de violencia es hablar de un fenómeno complejo, ¿no? Y podríamos definir a la violencia como toda actitud o toda acción premeditada con la finalidad de dañar a otra persona, ya sea en el aspecto físico, psicológico, económico, social también. Y siempre en este tipo de relación violenta existe una especie de jerarquía, es una relación o un fenómeno jerarquizado, en donde muchas veces el violentador justamente aprovecha una especie como de jerarquía para ejercer violencia o poder sobre la otra persona. ¿Cuáles son los orígenes de la violencia? Bueno, aquí los orígenes de la violencia básicamente tienen que ver con pues una actitud o una acción hacia la otra persona con la finalidad de dañarla, ¿no? Entonces, podríamos decir que en ese caso la violencia es de alguna forma un fenómeno multifactorial, ¿no? Y creo que en la actualidad lo que más está teniendo auge ahorita es que estamos rodeados justamente de acontecimientos violentos que de alguna forma también merman nuestra dinámica, ¿no? Y bueno, aparte de violencia familiar, ¿existen otros tipos de violencia? ¿Cuáles son? Desde luego, la violencia es violencia, ya sea del tipo físico, del tipo psicológico, ¿no? Y puede darse entre personas del mismo sexo, de diferente sexo, igual también en distintos grupos, ¿no? Desde la escuela, los amigos, la familia justamente y la pareja. Ya hoy en día existe que se puede medir la violencia. Fíjate, no estaba enterada. Sí, de alguna forma, pues justamente se han realizado algunos estudios acerca de la violencia, justo como para entender, ¿no? Por qué se origina, cómo se origina, cuáles son los factores alrededor de ella. Y bueno, también de alguna forma ante esta situación de violencia que vivimos actualmente, específicamente, por ejemplo, en las parejas, se ha creado una especie de violentómetro que lo que pretende es medir los grados de violencia, ¿no? Entendiendo que, bueno, la violencia es violencia y prácticamente es pues algo detestable en cualquiera de las modalidades y de las intensidades, ¿no? Sin embargo, bueno, este violentómetro se ha hecho con la finalidad de que las personas conozcan el tipo de violencia que se está ejerciendo sobre ellas y en qué grado, ¿de acuerdo? Más allá de ser un parámetro para saber si la persona sufre o no violencia, que digo es importante, está pensado para que la persona pueda tomar decisiones previas a que exista un ataque o una agresión directa hacia su persona
en lo físico, psicológico, social, económico, político, etcétera. Precisamente el violentómetro nos dice que hay diferentes tipos. Así es. Nosotros conocemos los más comunes, que te golpea, que te agrede, pero aquí en esta tablita existen unos más leves, como los celos. ¿Qué otros tipos son los más comunes que no podemos conocer? Claro, sucede que cuando hablamos de violencia, inmediatamente nos remontamos a todo lo que es visible, ¿no? Como, por ejemplo, una cuestión física, un rasguño, un jalón de pelos, ¿no? A lo mejor un moretón, un golpe. Pero existen alrededor de la violencia fenómenos intangibles, es decir, que no se pueden ver de manera evidente o de manera obvia, pero también implican un control sobre la persona, ¿no? Por ejemplo, cuando limitan la forma en la que puedes vestir, limitan la forma en la cual te puedes comportar, ¿no? Limitan tu círculo de relaciones sociales, no nada más con amigos, inclusive, sino con familiares, ¿no? ¿Sabes qué? No me gusta con la persona que hablas, o no me gusta cómo eres, o ¿sabes qué? Busca otro trabajo, ese trabajo te hace tener ideas raras, ¿no? Que te van cortando como el circuito de amigos que tienes y toda relación social, la forma de vestir. Sí, exactamente. Prácticamente lo que hacen con la persona es aislarla completamente del núcleo, de alguna forma, para poder tenerla a su disposición y a su control. Y de repente, como bien lo comentabas, pueden ser situaciones que nos parezcan minúsculas, pero con el paso del tiempo, esas situaciones minúsculas, como por ejemplo un ataque de celos, ¿no? O un comentario relativo a que no le gusta cómo te vistes, pues va a acentuarse más y al final de cuentas puede acabar ya en una agresión mucho más concreta, ¿no? Alejandro, por ejemplo, las groserías, sí, porque también existe la violencia entre amigos. ¿También entran ahí? Bueno, en cuanto a las groserías, hay que también de alguna forma pensar que forman parte de un lenguaje, ¿no? Sin embargo, yo aquí lo que vuelvo a mencionar es esto. ¿Cuándo sabemos que una acción o una palabra lleva una connotación violenta? Cuando existe, por una de las partes, la intención de dañar a la otra persona. Es decir, si a lo mejor la grosería tú la dices con el objetivo de dañar al sujeto o a la otra persona de manera psicológica o moral, ¿no? Al momento en que lo dices, entonces sí podríamos estar hablando de violencia. Si la grosería tal vez la usas como una manera de expresarte, ¿no? Como cotidianamente a veces lo escuchamos en la calle, pues bueno, sale un poco fuera de contexto. Sí, porque de repente entre amigos o con tu primo nos podemos llevar súper bien y decirnos alguna grosería, pero ya de repente uno no lo siente así como lo están diciendo, sino te sientes más ofendido. Claro, y tiene que ver con la intención, ¿no? Eso es importante. Siempre en la violencia, la intención del violentador es hacer sentir mal o perjudicar, vuelvo a repetir, ya sea de manera moral, psicológica a la persona, ¿no? O física también. Alejandro, ¿y cómo ha afectado la violencia familiar en el confinamiento? Pero, ¿qué te parece si nos contestas regresando de nuestro corte? Claro. Y ustedes no se vayan, regresamos a su programa Voces. ¿Sabías que, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Gobernación, la violencia de género incrementó entre un 30% y un 100% durante el confinamiento? Regresamos a su programa Voces y los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, en Facebook como Instituto Morelense de Radio y Televisión o como Voces y en Twitter como IMRYT-Morelos. El día de hoy estamos hablando de violencia familiar durante el confinamiento. Alejandro, antes de nuestro corte nos quedamos en cómo estaba afectando la violencia en el confinamiento por COVID-19, que ha sido tremendo. Exacto. En este sentido, creo que la pandemia ha traído una serie de efectos colaterales en todo, o sea, en la economía, en la política, evidentemente en la salud, pero sobre todo a nivel social, también ha traído algunos fenómenos colaterales y uno de ellos justamente es la violencia. Y la violencia no nada más enfocada a toda la conducta criminal, ¿no? El incremento de los delitos o de este tipo de situaciones, sino también al interior de las familias, ¿no? Sino en los hogares a nivel global prácticamente. Sí, de por sí se vive en un estado de estrés, ansiedad y depresión. Ahora la violencia
se ha incrementado más. ¿Por qué crees que se está incrementando aparte de todos estos estados de ánimo? Sí, por ejemplo, a raíz de que esto inició, por ejemplo, a nivel global, en enero 2020, que empezaron muchos de los países asiáticos y europeos a confinar a sus habitantes, pues bueno, empezaron a haber repuntes altísimos sobre violencia familiar. Algunos de estos repuntes pues justamente se dieron porque son familias de 5, 6 personas, bueno, en el caso de Europa 3, 4 personas que de repente tienen que cesar todas sus actividades presenciales en institutos, escuelas, oficinas, y tienen que ir a la casa y estar confinados en espacios pequeños, ¿no? O espacios reducidos. Y de repente son familias, de alguna forma, en donde los dos padres trabajan, los niños estudian y a lo mejor el espacio del que se dispone es muy poco. Por lo tanto, estas interacciones también en un espacio tan reducido empiezan a generar ciertas fricciones que si no se saben manejar o atender, pues generan conflictos. Entonces, nada más, por ejemplo, en febrero de 2020 en España repuntaron casi en un 60% las llamadas de auxilio por violencia familiar. En el caso, por ejemplo, de Francia, que también fue uno de los países que mandó a confinar a sus habitantes, incrementaron también las llamadas de auxilio y las solicitudes para estar en un refugio por esta cuestión de la violencia. Y tan fue así que, por ejemplo, el gobierno francés incluso empezó a hacer uso de habitaciones de hoteles para poder resguardar a las víctimas de violencia. Es algo que en América Latina también sucedió, como por ejemplo en países como Colombia, y desde luego también aquí en México, en donde nos dimos cuenta que pues también este fenómeno, si bien ya era un fenómeno presente, ¿sí? Pues de alguna forma se agudizó aún más, justo por esta cuestión que mencionas, ¿no? El estrés justamente de la situación económica, en donde no sabes si tu trabajo va a continuar o lo van a suspender, en donde pues los servicios y los cobros de los servicios siguen llegando, ¿no? Entonces, todas estas situaciones alrededor de la pandemia y del confinamiento, lo que generaron en las personas fue muchísimo estrés, de alguna forma muchísima ansiedad, y cuando se tiene mucho estrés, mucha ansiedad, mucha angustia, y esto no se trata o no se resuelve de la mejor forma, la violencia. Se canaliza de esa forma, de violencia, ¿no? De violentar. Así es. Puede ser violencia no nada más, como platicábamos, de pareja, hacia la mujer o hacia el hombre, sino también hacia los hijos, hacia las personas de la tercera edad, que es muy importante recordarlos. Es un sector que está bastante olvidado y que también están siendo violentados. En efecto, tienes mucha razón en ese aspecto, porque si bien se habla de la violencia a nivel familiar, ¿no? En los últimos años también las estadísticas indican o se inclinan a que justo estas dos poblaciones de niños y adultos mayores son las que a últimas fechas han estado resintiendo más el fenómeno de la violencia, ¿no? Y reiterar, o sea, no únicamente violencia del tipo de, pues les pegan, ¿no? O los maltratan físicamente, sino también a nivel psicológico, emocional, por ejemplo, dejándolos al abandono, ¿no? Sí, es lo más común y es lo que están haciendo últimamente. Por ejemplo, tener ahí a tu abuelito y, no sé, decirle, pásame esto, decirlo de forma agresiva también es una forma de violencia hacia ellos. Desde luego, porque no es la forma ideal de comunicarse con la otra persona, ¿no? Él está ahí porque es parte de tu familia, él está ahí porque comparte contigo un espacio, él está ahí porque algún tiempo, él está ahí contigo y tú tienes responsabilidad con él, porque él en algún tiempo tuvo también responsabilidad contigo, ¿sí? Entonces, regularmente también como cultura tenemos esa idea de que los abuelos pues ya son abuelos y no importa lo que piensen y no es así, no es así. No hay que olvidarlos. Jamás. A nivel nacional, ¿cómo estamos con la violencia? ¿Hay algún sector que sea más vulnerable o todos están igual? Bueno, a nivel nacional, sí, lo que se incrementó fue justamente las llamadas de auxilio por parte de mujeres que han sido violentadas. No implica que existan también hombres que hayan sido violentados durante esta contingencia, sin embargo, el fenómeno en la regularidad fueron mujeres. Y bueno, tan fue así que inclusive la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, perdón, justo en una conferencia de prensa, exhortó a los gobiernos estatales a que prestaran atención a esta situación ante el alza de estos fenómenos, ¿no? En un momento ellos dijeron como, bueno, sí, lo vamos a atender, ¿no? La realidad es que, pues bueno, es algo que sigue pasando. Afortunadamente, el Instituto para la Mujer del Estado de Morelos tomó la iniciativa y estuvo dando también contención a las mujeres.
Sí, ya está como un sector ya todo vulnerable. Así es. ¿Es normal que una persona sea violenta? No, no es normal que una persona sea violenta. No es normal desde el sentido de que pues es una persona que de alguna forma no está aprendiendo a gestionar sus emociones. ¿Pero por qué llega a pasar? Ok. Regularmente la persona violenta es una persona justo que no sabe gestionar sus emociones. Regularmente la persona violenta es una persona frustrada ante la imposibilidad de que las cosas se den en los términos que ella o él quiere. La necedad. Sí, un poco la necedad, pero sobre todo es esta falta como de reconocimiento a la otredad también de quien está frente a él, ¿no? ¿Yo puedo generar que una persona sea violenta? En ese sentido, yo creo que la persona violenta es violenta y se va a relacionar de forma violenta, ¿sí? Entonces, muchas veces pensar que es uno el que provoca que lo violenten, no sé si sea tan correcto, ¿no? Al final de cuentas. Que una persona sí puede ponerse a provocar a otra, sí puede pasar. Y esa violencia regularmente se conoce como violencia pasiva, ¿sí? Es decir, yo no me muestro agresivo contigo, yo me muestro agradable, respetuoso, pero entre líneas hago cosas para hacerte enfurecer a ti. ¿Y si ya eres una persona violenta y te hacen enojar? Sí, exactamente, pero ahí entra la otra variedad, ¿no? Que son los violentos explosivos, por así decirlos. Son personas que ante alguna imposibilidad de algo o ante algún deseo al cual tú le dices que no, pues la persona explota, ¿no? Y en este caso, la persona violenta de manera pasiva es una persona que siempre se va a mostrar agradable, ¿no? Entre comillas, porque entre líneas, pues va a estar siempre ahí, ¿no? Por ahí dicen como cuchillito de palo. De por sí es difícil la pandemia, ahora una persona violenta con el confinamiento, pues todavía el doble. Así es. Estamos aprendiendo muchas cosas. Qué bueno. Pero ¿qué te parece si nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos a su programa Voces? ¿Sabías que? Desde que se iniciaron las medidas de distanciamiento social en México, a través de la Jornada Nacional de Sana Distancia, las llamadas y mensajes por violencia de género a la red de refugios aumentaron el 80%. Regresamos a su programa Voces. Les recordamos el número del instituto para que puedan contactarnos. 777-243-6200, extensión 188. Y estamos hablando de la violencia familiar ante el confinamiento. Alejandro, pues hablábamos de cómo una persona violenta vive durante el confinamiento, o sea, es todavía más agresiva. ¿Cómo puedo darme cuenta yo que estoy sufriendo de violencia? Bueno, en este caso es una pregunta interesante porque regularmente la víctima de violencia en ocasiones no sabe que vive violencia. Y no sabe que vive violencia porque prácticamente todas estas situaciones están de alguna forma normalizadas, ¿no? Pues si siempre me ha tratado de manera muy como celotípica, pues bueno, es o celoso o celosa, pues es normal, ¿no? Porque me quiere. Porque me quiere. O siempre me dice que no me vista así porque pues también él está siempre al pendiente, ¿no? De mí. Entonces son como conductas que se van haciendo a lo largo del tiempo normales, ¿no? Aunque no lo son, ¿de acuerdo? Entonces, regularmente, vuelvo a repetir, la persona no sabe que está siendo víctima de violencia, ¿sí? O más bien no existe esta capacidad para reconocer que está atravesando por una situación violenta. Y a raíz de eso justamente es que algunas instituciones, ¿no?, han realizado una especie de violentómetro en donde nos explican o bueno, ejemplifican los diferentes tipos de violencia y los grados en los que puede presentarse. Entonces, este violentómetro en sí, desde que si está en verde o está en rojo, la violencia, vuelvo a repetir, es violencia, ¿no? En cualquiera de sus modalidades, exactamente. Y bueno, la intención del violentómetro es justamente que la persona pueda identificar cuándo se encuentra ya en un estado real de riesgo para su integridad, ya sea física, emocional, social, económica, lo que sea, ¿no? Y lo que le permite justamente es, uno, reconocer el nivel de riesgo ante el cual está y entonces tomar decisiones para poder salir de esa situación.
Si yo estoy siendo violentada y me estoy dando cuenta, voy y hago una denuncia y la persona que me está tomando la denuncia no cree en mí, ¿qué puedo hacer? ¿O Mira, a qué se debe a la cultura? O... Lamentablemente es algo que vemos muy a menudo, ¿no? Y es justamente la revictimización de las personas. ¿Cuántas veces no ha llegado, por ejemplo, una mujer a denunciar violencia doméstica y el mismo servidor público, el cual tiene por obligación atender a la persona y tomar la denuncia, le hace comentarios como, pues, ¿qué hizo usted para que le pasara eso? Ajá, ¿O trae su dónde andaba? minifalda. Claro, y es completamente inaceptable, ¿sí? Y no nos deja, más bien nos deja ver, más que nada, este trasfondo cultural que justifica justamente estas prácticas violentas, ¿no? Como por ejemplo el machismo, cuando de repente vemos a una mujer con alguna complicación por violencia familiar y decimos, bueno, pues ella decidió, o ella se lo buscó, o qué habrá hecho. Entonces, en esta cuestión de la violencia, sea familiar o individual, en cualquier contexto, siempre va a haber un componente cultural que justifica la acción, ¿no? Alejandro, pero también nosotras como mujeres tenemos mucha culpa, bueno, parte, por criar o tener a los hijos mal acostumbrados o enseñarles malas cosas. ¿Qué tiene que ver, en este caso, la mujer en la educación de sus hijos? Bueno, yo ahí creo más bien que es una responsabilidad compartida, no específicamente de la mujer, porque en ese sentido la familia se compone de varias personas, no únicamente de la mujer, ¿no? Y al igual puede estar cualquier otra persona involucrada en la crianza de los hijos. Aquí lo importante, ¿sí?, es entender que la familia como institución o la familia como ente, las familias como ente, tienen la finalidad de dar los elementos de socialización a las personas que se encuentran en el grupo para que aprendan a funcionar en sociedad. Es decir, la familia o las familias, ¿sí?, son las responsables de proveer aquellos recursos psicológicos, emocionales, sociales, económicos, para que las personas que están dentro puedan empezar a funcionar y a generar también estrategias de cómo van a vincularse con lo exterior. Es decir, en la familia, a través de cómo, por ejemplo, papá, mamá o papás y mamás se relacionan, ¿sí?, el niño o la niña también va aprendiendo ciertas pautas de relación. Por eso, si en una familia todo el tiempo, ya sea papá o mamá o quien sea, está replicando un discurso machista, ¿no? De, ay, no, las mujeres rosa, los hombres azul, las mujeres en la cocina, los hombres al taller, van de alguna forma reforzando este tipo de conductas que más adelante van a determinar la forma en la que el sujeto piensa, siente y actúa sobre el mundo. O sea, si yo soy mi mamá era violenta y crezco, yo también voy a crecer con eso mismo. Sí, y te voy a explicar por qué. No es que sea una determinante, ¿no? Pero existen los componentes para que tú te relaciones de la misma forma. Vaya, si el niño dentro de la familia o la niña entiende que los conflictos se resuelven a gritos y sombrerazos, el día de mañana que crezca, pues ¿qué fue lo que se le enseñó en cómo resolver conflictos? Pues a gritos y sombrerazos. Por eso es importante, y yo creo que también es algo muy que debemos hacer notar, es que la persona que se reconoce como un sujeto violento, ¿sí?, tiene la oportunidad de trabajar esa situación en terapia. Y claro que puede trabajar esa situación, y claro que puede cambiar, y claro que puede darle un giro a la forma en la cómo se relaciona. Pero debe ser consciente de lo que está pasando. ¿Es lo mejor la terapia? Si mamá quiere buscar ayuda para su hijo, que su papá es machista y es muy violento, ¿esa es la mejor forma? La mejor forma siempre que se tiene una situación así, por supuesto, es buscar ayuda profesional, ya sea de manera individual o sea de manera grupal, en este caso como familia, pero siempre buscar ayuda. Vuelvo a repetir, o sea, no se trata de que si crecimos en familias violentas vamos a ser violentos. Existe una predisposición porque al final de cuentas son las cosas de las cuales estuviste rodeado, pero no significa que deba ser así. Ahora, también el sujeto tiene la capacidad de, ok, reconozco que en mi familia hay una dinámica muy violenta, pues también el sujeto tiene la posibilidad de decir si quiere eso para su vida o no lo quiere, ¿no? ¿Por qué es tan difícil salir de la violencia, de un núcleo de violencia? Lo complicado de eso es justamente que de alguna forma vivimos rodeados, ¿no?, de violencia. Y muchas veces, por ejemplo, si hablamos de una relación de pareja en donde existe violencia, regularmente el violentador siempre va a ir como cortando todos los nexos o los lazos que la persona pueda tener con el exterior. Llámese familia, llámese amigos, ¿no? Justamente porque lo que el violentador busca
es justamente tener a la persona para sí. En las familias pasa lo mismo. Cuando se tiene una familia, ¿no?, y de repente la dinámica es violenta y una de las personas se da cuenta de que esa no es la forma, pues va a ser muy complicado de alguna forma salir. No imposible, pero sí complicado, ¿no? Porque bueno, es una forma de relación que está ya instituida y es una forma de relación que a la larga les ha funcionado, ¿no? ¿Se puede prevenir la violencia, Alejandro? Desde luego que se puede prevenir y desde luego que es algo que si ya está, también se puede trabajar, ¿sí? Por eso creo que en ese sentido es muy importante que el sujeto que está siendo víctima de violencia o el sujeto que sabe que está siendo violentador, ¿sí?, que está siendo generador de violencia, piensen y puedan tomar un espacio en el cual trabajar, ¿no? ¿Por qué soy así? ¿No? ¿Cómo me formé así? ¿Tienes algún consejo para las personas que se estén dando cuenta en este momento que han sido violentadas? Claro, en ese sentido, la recomendación siempre es que, bueno, pudieran a lo mejor checar esta cuestión del violentómetro, es decir, medir más o menos cuál es el grado de intensidad de la violencia que se está viviendo al interior de la familia y desde luego, si es un grado ya alto que está poniendo en peligro la integridad tanto física, emocional, psicológica, de ti o de la gente también que está contigo, como pueden ser tus hijos, lo más recomendable es comenzar a hacer un plan de acción, ¿no? Y ese plan de acción básicamente consiste en empezar a localizar algunos números de emergencia que te puedan servir en dado caso de que pues, la otra persona o el generador salga de control. Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado. Soy Erika Lozano y los esperamos en el próximo programa de Voces.